La lectura bíblica hoy está en Lucas capítulo 24, 13 al 35. La palabra de Dios dice así: Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Hoy es el último mensaje en el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas termina con el relato de la resurrección de Jesús. En el anterior capítulo 23 vimos que trata acerca de la muerte de Jesús, y este capítulo 24 trata de la resurrección de Jesús. El capítulo 24 en realidad contiene 3 relatos, 3 historias acerca de la resurrección. Y piensa, aun cuando Jesús ya había resucitado y estuvo 40 días todavía con los discípulos, hubo muchas cosas que él hizo en esos 40 días. Antes de ascender al cielo, como lo dice el versículo 50 de Lucas de 24, dice: «Después los llevó Jesús hasta Betania, alzó las manos, los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo». En todo este tiempo pasaron muchas cosas, pero Lucas solamente nos relata 3 historias. Y en este último tema vamos a ver solo una historia, la historia de los 2 que caminaban hacia el pueblo de Emaús. Y así terminamos el Evangelio de Lucas. En este relato veremos 3 cosas. Número 1, la ceguera espiritual. Número 2, el Redentor de mi vida. Y número 3, los corazones cambiados. Todo en este pasaje. Número 1, la ceguera espiritual. Este relato de la resurrección trata acerca de 2 discípulos que iban en camino a un pueblo llamado Emaús. Y precisamente ese día era el día en que Jesús había resucitado. El versículo 13 lo dice: aquel mismo día. Cuando ellos iban por el camino, dice que Jesús, ya resucitado, se los encontró en el camino. Porque dice, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero dice algo más, y aquí está el punto de lo primero que debemos ver. Dice que ellos no reconocieron a Jesús, ya que sus ojos estaban velados. Es decir, ellos no podían conocer a Jesús. Sus ojos estaban velados. Esta ceguera de la que está hablando aquí se trataba de una ceguera espiritual. Lo veían, pero no sabían quién era Jesús.
Y la pregunta es, ¿qué estaba pasando con estos dos discípulos? ¿Por qué no podían conocer a Jesús, aún estando frente a Jesús? Esto lo podemos saber por el diálogo que leemos a continuación entre Jesús y ellos. Cuando Jesús les preguntó en el versículo 17, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos le comenzaron a contar, y por cierto dice que estaban muy tristes, acerca de las cosas que habían sucedido con la muerte, la resurrección de Jesús, de cómo lo habían condenado a muerte, que lo habían crucificado, y luego unas mujeres no hallaron su cuerpo en su tumba y que él ya estaba vivo. Pero aquí en este diálogo hay unas palabras de por qué ellos no pudieron conocer a Jesús, o que nos explican por qué razón no lo podían reconocer o por qué estaban cegados espiritualmente. Estas palabras están en el versículo 20 y 21. Dice, ellos dijeron, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, hace ya 3 días que sucedió todo esto. ¿Notas lo que ellos están diciendo? Ellos estaban diciendo, Jesús fue condenado a muerte, lo crucificaron, pero nosotros teníamos la esperanza que nos iba a dar redención. La palabra redención significa rescatar de la esclavitud. Entonces ellos le dijeron a Jesús, sí, Jesús fue muerto crucificado, pero nosotros pensábamos que nos iba a rescatar del imperio romano, del dominio del imperio de Roma. Es decir, ellos estaban pensando que la redención de Jesús o el rescate de Jesús por su muerte, su crucifixión, era un rescate de tipo político, era un rescate de tipo social, económico. Ellos no entendían que se trataba de un rescate de tipo espiritual. Un rescate de la esclavitud del pecado. Un rescate de la muerte eterna. Y esto les impedía ver a Jesús claramente. Lo veían, pero no lo veían bien. O como dice aquí, sus ojos estaban velados. Esto que sucedió, piensa esto. Esto que sucedió con estos dos discípulos es algo muy común también en nuestros días. Pasa hoy también. Muchos que están en la iglesia, muchos que creen en Dios, buscan a Dios, que dicen ser creyentes, también son como estos discípulos, que primeramente buscan solo un rescate para sus vidas de tipo social, de tipo económico. Estos son los que buscan a Jesús por un interés de tipo material o un asunto social o de relaciones con otras personas, y esto no es lo que Jesús había venido a hacer por nosotros. Jesús vino para rescatarnos del pecado. Jesús vino, su redención o su rescate es espiritual. ¿Cómo es esto? Mira, muchas personas están esclavizadas o dominadas por toda clase de pecados. Muchos no pueden liberarse de las malas cosas que hacen contra Dios, contra su palabra, contra los demás. Son esclavos del pecado. Pero Jesús vino para darte un rescate espiritual. Jesús no vino para rescatarte económicamente o para rescatarte socialmente, como lo pensaban estos dos discípulos, políticamente. Y esto puede ser que también haga que no veamos claramente a Jesús. En otras palabras, no hay nada más importante que tú puedas anhelar o desear más que al Señor Jesucristo. Si algo en tu vida es más importante que Jesús mismo, esto te hace ciego a Él y no lo ves claramente. En palabras simples, si tú buscas primeramente un trabajo, si tú buscas dinero, si tú buscas una buena relación con alguien, tú buscas éxito personal o cualquier otra cosa, antes que buscarlo a Él, antes que amarlo primero a Él,
seguirás siendo esclavo de tantas cosas. Jesús vino para liberarte. Todo lo demás que he mencionado sí es importante, pero nada es más importante que Jesús. Él es primero. Número 2. El Redentor de mi vida. Mira la respuesta de Jesús a los dos del camino. En el versículo 25 les dice Jesús: «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas». ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué les dice? Jesús les llama la atención. Jesús los regaña porque ellos no podían entender que su muerte era necesaria para su redención y para su salvación. Jesús les estaba diciendo: ¿por qué son tan ciegos? ¿Por qué no creen a la palabra de Dios? Esto es, a los profetas, cuando Él menciona a los profetas. Y luego dice que Jesús les comienza a explicar la Biblia. Les comienza a explicar todo el Antiguo Testamento. El versículo 27 dice: «Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras». Jesús les explicó que todos los temas de la Biblia hablan de Él, se refieren a Él. La ley de Dios, un tema de la Biblia, Él es la palabra. Los sacrificios, Él es el sacrificio. El sacerdocio, Él es el sacerdote. El templo, Él es el templo. Todos estos temas son acerca de Jesús. Los héroes de la Biblia, todos señalan a Jesús, se relacionan con Jesús. Esto nos muestra que toda la Biblia trata del Señor Jesucristo, aún en el Antiguo Testamento. La Biblia no es primeramente un libro de reglas, de mandamientos, como mucha gente piensa, sino que el tema de la Biblia es acerca de lo que Dios ha hecho por ti para salvarte. En la historia, a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso el mensaje de la Biblia puede ser, se llaman buenas noticias para nosotros. Este es el significado de la palabra evangelio. Significa buenas noticias para ti y para mí. Otra vez, la Biblia no es un libro acerca de reglas de una religión, sino es un libro basado en los sufrimientos, o que trata de los sufrimientos y la gloria del Salvador, Cristo Jesús. Y por eso podemos decir que Jesucristo es el Redentor de nuestra vida. Él se los dijo. Dijo Jesús: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús es el Redentor de tu vida. Y número 3, los corazones cambiados. Al final de la historia vemos cómo en el relato los dos discípulos del camino dice que después de que Jesús les explicó las Escrituras, iban en el camino, les explicó la Biblia, por fin llegaron al entendimiento de quién era el Señor Jesús. Pero mira cómo sucedió esto. Dice que cuando llegaron al pueblo, le pidieron a Jesús que se quedara un poco más de tiempo con ellos. Y dice el versículo 30 que cuando estaban en una casa, dice: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Por fin lo reconocieron. Porque dice, se les abrieron los ojos, reconocieron a Jesús. ¿Quién era Jesús verdaderamente? Y ellos comenzaron a decir uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Este es el cambio que comenzó a ocurrir en los corazones de ellos, de estos dos discípulos. Este es el cambio que también puede ocurrir en tu vida, en nuestra vida, en nuestros corazones. Ellos dijeron que sus corazones ardían. Es decir, sus corazones comenzaron a estar tan entusiasmados por Jesús, tan fascinados por Jesús, porque estaban entendiendo que la redención de sus vidas se trataba de sus corazones. Y esto es lo mismo, repito, que puede sucederte a ti. ¿Qué lecciones de la vida podemos encontrar en esta historia de la resurrección de Jesús? 2 cosas, y con esto termino. Número 1,
Permanece siempre unido, junto a otros, como estos dos del camino estuvieron unidos con Jesús. Permanece unido por medio de la Biblia. No pelees las batallas de la fe solo. No te apartes de los demás creyentes. No andes solo. ¿Qué pasó con estos dos discípulos? Para que se les abrieran los ojos, estudiaron la Biblia junto con Jesús. Estuvieron en un estudio bíblico. Lo mismo tú. Únete a un estudio bíblico con todos los demás hermanos. Toda la semana, en este tiempo, tenemos estudios bíblicos en línea. Estamos juntos. Esto es lo primero. Y número 2, no permitas que alguna otra cosa de tu vida te aparte de Jesús y que esta otra cosa sea el centro de tus anhelos y aspiraciones, sino solamente Jesucristo. Te pregunto, ¿cuáles son tus aspiraciones más grandes? ¿Ganar más dinero? ¿Casarte? ¿Viajar? ¿Ver crecer a tus nietos? ¿Encontrar un nuevo trabajo? ¿Retirarte pronto? Todas estas cosas son buenas, son importantes en la vida, pero la pregunta es si estas aspiraciones llegan a ser tan grandes que Jesús se vuelve más pequeño en tu vida. El pastor John Piper escribió algo de lo que estoy diciendo. Cito al pastor Piper, dice: no permitas que el Evangelio, Jesús es el Evangelio, se vuelva más pequeño. Buscar ver y sentir el Evangelio más grande en tanto pasan los años, en lugar de verlo más pequeño. Nuestra tentación es pensar que el Evangelio es para los principiantes y que después del Evangelio vamos a cosas más grandes. Pero el desafío real es ver el Evangelio como la más grande de las cosas y verlo cada vez más grande todo el tiempo. El Evangelio se vuelve más grande en tu corazón cuando la gracia se vuelve más grande, Cristo se vuelve más grande, su muerte se vuelve más maravillosa, su resurrección se vuelve más sorprendente, la obra del Espíritu se vuelve más poderosa, el poder del Evangelio se vuelve más penetrante, su alcance global se vuelve más extenso, tu propio pecado se vuelve más feo, el diablo se vuelve más malo, las raíces del Evangelio en la eternidad más profundos, sus conexiones con todas las cosas en el mundo se vuelven más fuertes y la magnitud de su celebración en la eternidad se vuelve más alta. Y termino la cita. Entonces, guarda esto en tu mente. Nunca permitas que el Evangelio se vuelva más pequeño en tu corazón. La resurrección de Jesús no nos deja que Jesús se vuelva algo pequeño, de poca importancia en nuestra vida. Sí, como lo leemos en el versículo 34 que ellos dijeron, los dos discípulos, es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Esta verdad de Jesús, levantado de la muerte, debe hacer que el Evangelio, que Jesús mismo deba ser el primero en todos tus anhelos y tus aspiraciones. Como lo dice el Salmo 73:25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo, a Jesucristo, y gracias por la vida, por la muerte y la resurrección de Jesús. Gracias por la salvación que nos has dado por medio de Él, a través de la fe en Él. Permite que recordemos esto siempre. Y Señor, vivamos esta fe cada día, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Te lo pedimos, Señor, en el amor de Jesucristo. Amén.